Hola. Bien, nuevo capítulo. Empezamos con el capítulo 2. En el anterior habíamos terminado el capítulo 2. No, empezamos apenas el capítulo 2. Llevo ya como 1, 2, como 4 videos y todavía no empezamos el capítulo 2. Yo creo que este es corto. Vamos a empezar. Acuérdense de ponerle que les gusta el video, like a la campanita y suscríbanse a mi canal y compartan. Muy importante es compartan. Bien, vamos con el trabajo de sueños. Bueno, audiolibro, capítulo 2. Yo medium el hallazgo de la técnica, escrito por María José Arango. Bien, perdón por los ruidos, pero parece que hay una perra en celo en el bosque y esto ha sido, ahorita bajé porque ya estaban matando un perro. Esto es de terror. Hay una señora que no opera a sus perras y se llena de perros y llegan de otros lados cuando la perra entra en celo. Perdón. Bien, trabajo de sueños. De hecho, casi me matan hace como 2 semanas a Azul, a una husky. Tengo. Fuera, tía. Fuera. Nada de ladrar acá. Ya sabes que no. Tulipana. Bien. Título: Trabajo de sueños. Antes de seguir hablando sobre el holograma, me gustaría tocar el tema del trabajo que tuve con los sueños. Esto debido a que considero que de no haber avanzado con ellos, yo estaría en estos momentos internada en un hospital psiquiátrico. Lo que pasa, o sea, sí conté todo lo que me pasó, pero la estructura que me dio el psicoanálisis me dio el suficiente valor para enfrentarlo. Y el psicoanálisis se basa en el análisis de sueños. Por eso he insistido mucho en que sí estuve a punto de volverme loca, pero después bajó. Pero siento que sí hay muchas personas que cuando ven hologramas, no lo dudo, terminan en un psiquiátrico. Bien. El trabajo de sueños me conectó con mi gran percepción y me dio la fuerza para enfrentarme al holograma, ya que en mi teoría de los sueños trabajo los universos paralelos, situación que funciona de igual manera con los hologramas. Tal y como lo mencioné anteriormente, a raíz de mi alcoholismo, o sea, en la época cuando yo estaba con Elías, él contaba que la vecina estaba haciendo esto dentro del sueño, y entonces yo metía a la vecina y le preguntaba, ¿y la vecina es esto? ¿Y la vecina es aquello? Y empecé a darme cuenta que efectivamente la vecina también pertenecía al proceso. Tal y como lo mencioné anteriormente, a raíz de mi alcoholismo me acerqué al grupo de Alcohólicos Anónimos, en donde conocí a Elías, un hombre que por lo que cuenta Facebook, actualmente es un pintor reconocido, pintaba muy bonito. De hecho, me regaló una pintura y no sé dónde está. Elías y yo nos reuníamos en un parque para trabajar nuestros sueños, tal y como si estuviéramos en el diván, lo cual me llevó a ser una gran intérprete de este lenguaje. Recuerdo que cuando la novia de Elías estaba embarazada, trabajamos uno de sus sueños, el cual advertía que su hijo nacería con algún tipo de problema, lo cual sucedió. Esta fue la primera vez que él me dijo, tú lo sabías. En realidad, yo no lo sabía. Lo que en verdad pasaba es que mi forma de leer los sueños me permitía conocer lo que sucedería en el futuro. Esta lectura iba más allá de lo aprendido con mi psicoanalista, ya que había descubierto que hablar y dirigir el trabajo de sueños de Elías me permitía leer su futuro, pero porque él mismo me lo estaba mostrando a través de sus sueños. Así que me pregunté, ¿por qué esto que aplico con Elías no lo aplico a mí misma? Y así fue como comencé a leer lo que le iba a pasar a mi ex esposo, a su madre, a mis hijos y a mi
y a mí. Situación que me llevó a comprobar que todo lo que los sueños te muestran es real y no equívoco. Bien, este momento de entendimiento fue muy importante porque me llevó a saber que en el psicoanálisis el único pilar que puede sostenerte eres tú mismo, ya que el terapeuta te dice que analices tus problemas, en los cuales él no tiene nada que ver, sobre todo cuando en alguno de tus sueños aparece él. Siempre se deslindan. En mi caso, esto me llevó a no entender mucho y a anular cualquier posibilidad de entender al otro a través de mis propios sueños. Lo que me lleva a afirmar es que al revisar a todos los personajes del sueño que pertenecen al proceso, a hacer las preguntas correspondientes a los personajes que aparecen en los sueños. Oye, ¿te pasó esto? Oye, andas depre. Oye, ¿conociste a alguien? Todo lo que aparece en los sueños. Empecé a leer que efectivamente lo que yo estaba leyendo en el sueño sí correspondía con la percepción de los demás. Este es un libro grandísimo que no terminé, pero ahí está. O sea, yo sí hice y puse a todos mis alumnos, mis pacientes, a hacer las preguntas requeridas en los sueños para que ellos también aprendieran a aceptar que estaban percibiendo a los personajes del sueño. Lo que me lleva a afirmar que en el psicoanálisis convencional, el psicoanalista se sienta, tú estás en diván y cuando termina la sesión te dice: muy bien, María José, vas muy bien, pero sigue trabajando. Pues sí. Entonces, o sea, no, es todo tú. Y pues no es así. Ahora, si todo es real, si todo lo que aparece en el sueño es real, entonces estamos leyendo procesos lógicos cerebrales y no sueños. Procesos lógicos cerebrales, donde puede entrar este personaje perfectamente en ese proceso lógico. O sea, me estoy cayendo y una persona me salva. Esta persona, le preguntas: ¿eres un salvador? Y lo más probable, salvador, si yo represento como a la madre, tu relación con la madre es muy cercana, ¿verdad? Esa sería mi pregunta. Y me contesta así. Entonces, con eso yo confirmo que estoy leyendo a ese muchacho. Y así hacía con mis pacientes para que hicieran las preguntas y me llegaban con las tareas. Pero no eran para mí, era para que ellos también leyeran que sí estaban percibiendo al otro. Bien. A diferencia del psicoanálisis, cuando trabajaba con Elías, logré darme cuenta que no solamente lo que pienso en el sueño del otro es lo que viene a futuro, sino que además tengo una percepción brutal, tengo una capacidad de análisis y de leer todo lo que está alrededor. Es decir, que no solamente leo mi vida en los sueños, sino que además puedo leer la vida de los otros, de todos los que aparecen en el sueño, lo cual es demasiado interesante, ya que nos permite no tener que preguntarle al otro cuando ya estamos seguros de lo que yo estoy diciendo, de que sí percibimos al otro. Entonces, me permite no tener que preguntarle al otro: ¿cómo estás? Porque ya lo sé. Básicamente, los sueños me permiten saberlo todo. Eso me dio un cambio brutal en mi percepción. ¿Y cómo era posible que las personas no lo supieran? O sea, en el psicoanálisis no hay posibilidad de hacer eso. ¡Ey! Tulipana y Asabi, afuera. Perdón, es que no tienen permitido acá ladrar adentro.
Tiempo después, posterior a la pérdida de mi hermana, Elías desaparece y es cuando, como lo mencioné anteriormente, comienzo a asistir a constelaciones familiares. Durante este proceso conocí a 2 personas, a MC, la cual prefiere permanecer en el anonimato, y a Vicky. Por su parte, con MC trabajé 15 años aproximadamente, no cualquier cosita. Entre los años 2000 y 2015, y actualmente es psicoanalista, mientras que con Vicky, una mujer encantadora, seguía trabajando hasta que me vine acá al pueblo, a vivir al pueblo. Y hoy en día se dedica a la tanatología y ella da terapias y todo. Sería un error no hacer énfasis en estas 2 personas, ya que gracias a ellas me convertí en lo que ahora soy, al igual que a Ralph Gumeros, de quien hablaré más adelante. Ahí se me viene el llanto. Y recuerden que les conté que falleció y que fue mi esposo, que desde el 2005 al 2022 estuvimos juntos. Bueno, de quien hablaré más adelante, ya que él diseñó los sistemas de luces para mejorar la observación del holograma. Me escuchó, me guió en el trabajo de campo y en las investigaciones. En el diván con MC me sucede lo mismo que con Elías, pero en esta ocasión me doy paso a jugar con el futuro y de confirmar que lo que leo en los sueños se da, ya que con Elías solo colocaba las personas que aparecían en el sueño, mientras que en esta nueva etapa comienzo a jugar con universos paralelos y a calcular el tiempo en el que los sueños se darán en la realidad, es decir, si sucederán en 8 días, 8 semanas u 8 años. Como en este entonces me obsesionaba el tema de la muerte, mi experimentación normalmente se basaba en revisar cuándo podía morir tal o cual persona, no necesariamente. Realmente yo estaba mucho más interesada en si, por ejemplo, aparecía un personaje y metía otro también, que fuera paralelo a ese personaje. Entonces, por ejemplo, en un sueño del pasado, porque hay sueños pasados, lo aplicaba al presente, entonces tenía que cambiar personajes y le preguntaba, o sea, después de entenderlo en el pasado, el sueño, lo aplicaba al presente. ¿Qué está pasando? Pregunta, ¿qué está pasando? Que está activado este sueño en el presente. Y entonces me decía, es que me está pasando, por ejemplo, que me pueden botar del trabajo, o en esa época la botaron, entonces, ¿qué está pasando en este presente que ese sueño del pasado está activado? Entonces me decía, es que probablemente me van a botar. Entonces, ¿quiénes son los personajes del sueño? Entonces, metía los nuevos personajes en el presente y podía leer cómo iba a estar el movimiento por el que la iban a votar. MC era una persona brillante, realmente muy brillante, y me imagino que había como pues muchas complicaciones en el trabajo porque ella era muy aislada. Entonces generalmente no la querían algunos y le hacían la vida de cuadritos. Entonces podía leer cómo iba a ser o la tenía que preparar para esa situación o lo que fuera. Entonces ahí también me di cuenta que si coloco perfecto el sueño, o ya no sueño, sino proceso lógico cerebral en el presente, podría leer futuro. Y entendí que todos los sueños son futuro. Yo no sé, esto viene más adelante, o vendrá más adelante, pero quería comentárselos. Mi teoría de sueños y Freud, título. Antes de empezar a escribir un libro de sueños que posterior, o sea, ya después de haber trabajado todo esto, compré el libro de Freud, de análisis de sueños de Freud.
Y me puse a leerlo, pero no a leerlo así, a leerlo. Entonces, título: Mi teoría de sueños y Freud. Antes de empezar a escribir un libro de sueños que posteriormente dejé inconcluso, leí la obra de Freud titulada La interpretación de los sueños. Para este momento, yo ya había escrito mi propia teoría sobre los sueños, pero siempre me pregunté sobre la teoría freudiana. O sea, no es que ya hubiera escrito, yo creo que yo ya la tenía como adentro, como ya la tenía como clara. Así que me decidí a acercarme a su obra para leerla de una manera distinta, con la intención de compararla con la mía. Este proceso fue tan lento que duró aproximadamente un año. O sea, leer ese libro me llevó un año, ya que leía y releía la obra. Y recuerdo que en la mayoría de sus páginas se podían encontrar ideas subrayadas, todo, o sea, desbaraté ese libro. Al cabo de este año de análisis y reflexión, llegué a la conclusión de que la diferencia entre la teoría freudiana y la mía es que Freud revisaba el deseo y la sensación. Si hacemos es un punto en el plano XY, si ponemos deseo, línea, y sensación, línea, y ¡pum!, trazamos el punto, es un punto en el plano XY. Mientras que yo asumía que el sueño era la verdadera realidad de manera simbólica o real, un proceso lógico cerebral positivo o negativo que existía en el pasado, además de que si lograba colocarlo con las personas del presente, podría revisar el presente y proyectar el futuro, lo que me conducía a que el sueño no me daba un solo punto en el plano XY, sino que me daba un hiperespacio de múltiples dimensiones. Por lo tanto, mi teoría resultó más completa. Terminado el análisis de la obra freudiana, espero que me hayan entendido, comencé a escribir mi propio libro. Como parte del trabajo de sueños, agregué un análisis que hice a partir de uno que tuvo la madre de mi paciente y que conducía a la muerte, el cual no recuerdo. Yo recuerdo que ella había comprado un Jetta y el Jetta que aparecía en el sueño no era un Jetta, el Jetta de ella, era un Jetta negro. Eso hizo un movimiento en el total, porque entonces era la mamá, pero había otros personajes. Bien, el caso es que la mataban a ella, algo así. Me llevó a colocar el cual no recuerdo, más o menos recuerdo que la iban a matar y que era un Jetta blanco el que ella había comprado, y en el sueño era un Jetta negro. Y en ese sueño la mataban. La interpretación me llevó a colocar a la pareja de mi paciente paralela a la mamá. La pareja, él era paralelo a su madre, dentro del papel del personaje principal del sueño, que era su madre. Y existían dos mujeres paralelas a él. O sea, estaba la madre, podría entrar la mejor amiga y el novio. Entonces me llevó a colocar a la pareja de mi paciente dentro del papel del personaje principal del sueño, y existían dos mujeres paralelas a él, las cuales eran la mejor amiga de mi paciente y su madre. Ahí estaban los tres, por eso estaba yo jugando con universos paralelos. Y existían dos mujeres paralelas. Estas dos últimas eran más sanas que su novio, ya que él consumía drogas y eso aumentaba el riesgo de muerte. Este riesgo me llevó a afirmar que él moriría en 8 días. Días después, dice acá, pero según yo era 8 días. Lo cual sucedió. Eso estaba escrito en el libro.
Él murió desangrado a causa de ser atropellado. A partir de lo sucedido con esta persona y cerca de las 500 cuartillas, dejé de escribir el libro, ya que la responsabilidad de saber que alguien va a morir y no decirlo es demasiado fuerte. O sea, ¿dónde está mi ética? Si yo sé que alguien va a morir, ¿por qué no lo digo? No sé, eso me confundió totalmente. En resumen, paré el libro, ya no volví a escribir, lo tiré en un rincón. En resumen, mi trabajo con los sueños me colocó en un eje más puntual que el formato freudiano, fromiano o lacaniano, ya que me permitió desarrollar muchas más herramientas de las que hablaré a continuación. Definir el sueño como un proceso lógico cerebral te permite leer hacia dónde conduce. En caso de no conducir a la paz, puedo crearle una imagen de solución y pasar al acto para que se vuelva un proceso positivo. Cuando voy a contar un sueño de una alumna mía, muy, muy bonito. El caso es que se fue con sus ex amigos o ex compañeros de una carrera que ella estudió antes de la otra. Después se salió de ahí y se cambió a la otra carrera. Y entonces ella iba con ellos, pero era la última. Nunca los alcanzaba y había que brincar y había que brincar y ella pues casi se mata agarrándose y bueno, entonces le pregunté ¿qué pasa si qué había abajo? Me dijo, hay un río. Le dije, ¿por qué no te caes? Y resulta que entonces todos se pusieron de acuerdo que se iban a ir en la vida real, que se iban a ir en bici a recorrer el país, y estaba invitada a ella. Ella les dijo que no, que ella no iba a ir, se tiró al río, que no iba a ir, y empezaron todos a decir que no, porque el riesgo es muy alto acá en bici en México. O sea, entonces en lugar de quedarse hasta atrás y llegar hasta atrás, se colocó adelante. Esa fue la imagen de solución. Y a mí me parece que en los sueños se puede leer más fácil la imagen de solución que en la realidad. Muchas veces uno en la realidad no encuentra la solución, pero en los sueños es más fácil, como pensar, pues si hay agua, me dejo caer, ¿no? Porque se veía cómo sufría o sea, se saltó, pero estaba que se mataba. O sea, entonces ese fue el proceso. Bien, espero que hayan entendido. Entonces, definir el sueño como un proceso lógico cerebral te permite leer hacia dónde conduce. En caso de no conducir a la paz, puedo crearle una imagen de solución y pasar al acto para que se vuelva un proceso positivo. O sea, le creé una imagen de solución, pasó al acto y se volvió un proceso totalmente positivo porque ella tomó la delantera. Bien. Y después uno de esos muchachos empezó a salir con él, o sea que sí estuvo súper padre ese evento porque fue reconocida. Bueno, en los otros trabajos de otros autores hablan de sueños futuros, pero para mí absolutamente todos los sueños son pasado, presente y futuro, porque son procesos lógicos cerebrales. Entonces, si el sueño no va a la paz, se va a repetir a futuro y tampoco va a ir a la paz.
Pero si uno está conectado con los sueños y crea el cambio y crea la imagen de solución en este sueño, cuando vuelva a aparecer el mismo sueño, probablemente ya va a estar reparado. Es lo que pienso. Bien, título: Los sueños y el holograma. Esta es otra cosa muy, muy interesante. Título: Los sueños y el holograma. Durante una época empecé a analizar el sueño mientras lo contaba en el espejo. Al terminar de contarlo, miraba el holograma y podía ver a alguien de mi sistema, es decir, alguna persona que conozco. Entonces, a partir de ese punto me di cuenta de que el sueño, además de pertenecerme a mí, le pertenecía a la persona que aparecía sobre mi rostro. Por ejemplo, si tengo un sueño y al contarlo frente al espejo veo a mi madre en el holograma, puedo deducir que ese sueño nos pertenece a mí y a mi madre. Al conocer la vida de mi madre es más fácil revisar el sueño en ella, lo cual produce claridad en su significado. O sea, a veces los sueños no se entienden, como ya les he dicho, son muy confusos, pero al colocar a mi madre en el sueño me queda mucho más claro, porque es más fácil ver el desastre en el otro que en uno mismo. De esta forma lo que hago es revisar al mismo tiempo dos universos que son paralelos en este proceso y solo en este proceso. Es decir, la vida de mi madre me funciona como referente para entender mi proceso, ya que son iguales porque el sueño lo está diciendo y el holograma. Es por ello que los llamo universos paralelos. Esta forma de analizar los sueños me permitió encontrar la unión entre el holograma y el sueño, ya que el sueño no solamente representa deseo y sensación, punto en el plano XY, sino que también representa la verdadera realidad y es un proceso lógico cerebral en donde se encuentran universos paralelos, conclusión que me lleva a afirmar que mi teoría de sueños es de las más completas hasta la actualidad, porque hasta la fecha hablan de sueños futuros y yo veo en todos futuro. No deseo extenderme con el tema de los sueños, ya que de el haber escrito 500 cuartillas anteriormente me llevaría a que esto creciera en exceso. ¿Cómo les fue con la tarea que les dejé en el capítulo 1 de ver en sus primos, amigos, amistades, tíos, tías, el holograma? ¿Cómo les fue? Cuéntenme, mándenme eso. Y bueno, en este capítulo espero que les haya ido muy bien, ¿no? Y que hayan podido verlo. Por un lado, si no lo ven, les llega también muchas cosas. Hay que dejar que llegue todo eso, hacer meditación, respirar profundo, y ver el holograma. Si les da sueño, duerman para que llegue la visión, etcétera. O sea, es un trabajo diario de compromiso. Además, vamos a hacer una tarea en este capítulo de sueños. Antes que nada quiero comentarles algo, un sueño muy sencillo para que les quede un poco más claro. Hace mucho tiempo ya, cuando Ralph vivía, soñó que nos quedábamos sin agua. El sueño puede ser desde lo simbólico hasta lo literal real. Entonces, lo primero que se me vino a la mente, el agua es el afecto, es la madre, ¿no? Entonces, pues la cuestión aquí es qué estaba pasando entre Ralph y yo, ¿no?
que nos quedábamos sin afecto o nos enojábamos o lo que fuera. Ya no recuerdo si lo revisé o si, pero sí estaba como al pendiente, siempre estoy al pendiente de los sueños. Pero por el otro lado, le pregunté, le dije, ¿por qué no revisas la cisterna? Tenemos una cisterna, pues, decente para el pueblo, o sea, y entonces subió y revisó. Y resulta que el flotador se había atorado arriba, entonces cuando se estaba bajando no recibía agua del pueblo y entonces nos íbamos a quedar sin agua. O sea, en este caso fue literal, pero hubiera podido ser simbólico. Posiblemente íbamos a tener un problema de afecto entre él y yo. Entonces se revisa, se pasa al acto, y porque el sueño no conduce a la paz, el proceso no conduce a la paz, nos quedamos sin agua. Bien, yo creo que esto está muy sencillo para que lo entiendan, porque les voy a dejar una tarea: escribir sus sueños o contarlos en su celular, pues cada vez que recuerden un sueño. Pueden comprar un cuaderno muy bonito, porque son sus sueños, lo que quieren que se les cumpla, si va hacia el amor, la verdad y la paz. Entonces escriban sus sueños y al final pongan deseo y sensación. Deseo en el sueño, sensación en el sueño. En el caso, por ejemplo, de este ejemplo que les puse, el deseo es no quedarnos sin agua y la sensación es, no sé cuál era la sensación de él, tal vez era miedo. Miedo a perder la relación, por ejemplo, si hubiera sido simbólico, pero el sueño dice la realidad, simbólica o realmente. En algunas veces, quiero aclarar que los procesos de muerte no necesariamente ocurren en la persona que uno está viendo, ocurren en un universo paralelo. Es bueno revisar, por ejemplo, quién va a morir y tratar de ver el holograma en el espejo de quién va a morir, porque si yo veo, por ejemplo, en el caso yo como madre, les voy a contar otro sueño. El esposo de Vicky tenía movía los coches, tenía una grúa y lo llamaron para correr un coche de un puente. Resulta que saltó del puente porque venía un coche muy rápido. Y el sueño era que mi hijo mayor se caía de un puente, de un lugar alto, no de un puente, de un lugar alto. Esa noche el miedo fue muy alto para mí. Me acuerdo que me levanté a las 5 de la mañana, en esa época vivía en la ciudad, y empecé a recorrer la colonia, esperando que dieran las 8 de la mañana, 3 horas, para poder llamarle a mi hijo, preguntarle, ¿cómo estás? Y tenía mucho miedo. No, en esa época no sé si veía hologramas, pero si hubiera visto tal vez no a mi hijo mayor, hubiera visto otra imagen y me hubiera quedado tranquila. Pero sí pasó en un sistema paralelo,
pero no pasó nada, tampoco le pasó nada, ¿no? Nada más le pegó al coche y a la grúa, pero no pasó nada, nada más grave. No sé si no le pegó al coche, o tal vez, el caso es que no pasó nada, solo saltó. Y quizá en otro universo, tal vez sí le hubiera pasado algo. Entonces, cuando los sueños ocurre muerte, no se asusten. Por eso es muy importante estar aprendiendo a ver muchas cosas en el espejo, porque este proceso implica muerte, entonces uno pregunta, ¿quién va a morir? Eso lo hice mucho con mis hijos, porque yo soy como muy exacta en tiempos, y si mi hijo mayor me decía, llego a las 5 y eran las 5:15 y no llegaba, yo me iba al espejo para preguntar quién está en riesgo. Y si no aparecía mi hijo, me quedaba tranquila. Y si aparecía, lo llamaba inmediatamente y le decía, te amo. Porque hago el lazo inmediatamente. Por eso es tan sano ver la verdad a tiempo. Bien, entonces tarea, anotar los sueños, al final colocar deseo y sensación, o grabar el sueño, al final colocar deseo y sensación, y trabajarlo si pueden como un proceso lógico cerebral, ver si conduce al amor, la verdad y la paz, y si no, cuál es la imagen de solución, como en el caso de subir a la cisterna y revisar si hay agua o qué está pasando, ¿no? Pasar al acto y corregir el proceso de quedarse uno sin agua, ¿ok? Bueno, esa es la siguiente tarea y es de por vida, o sea, el holograma es de por vida, es un trabajo de por vida, el trabajo de sueños es de por vida, y son herramientas que nos sirven ahorita siempre para ayudarnos en todo, ¿ok? Bueno, suscríbanse a mi canal, denle like a los videos y compartan. Les mando un abrazo. Nos vemos en el capítulo 3.